igual que empezamos con la normativa de armónicos, ¿se entiende por qué hay efectos a la salida de los variadores o no del todo? ¿Sí? O sea, a la salida del drive, lo que tenemos es el inversor, ¿no? Que son esos IGBTs que lo que hacen es conmutar, y la conmutación lo que crea son pulsos, y esos pulsos simulan una onda senoidal. Pero esos pulsos vienen tomados de un voltaje. El voltaje es el que está almacenado en los capacitores del bus de directa. Ajá. ¿Cuánto voltaje hay ahí? 1.41 veces o raíz de 2 de lo que entra. 480 por 1.41 son más o menos 675 volts. Entonces, lo que ves aquí como 1 son 675 volts que vienen de aquí. ¿Sale? De ahí es que estoy tomando el voltaje. A este tipo de variadores se les llama fuente de voltaje, por el que estoy almacenando ahí es un voltaje en el capacitor. Antes, y en media tensión todavía hay, había drives que no tienen capacitores y tienen reactores en el bus de directa y se llaman fuente de corriente. Los reactores lo que hacen es limitar la corriente. En baja tensión casi están en desuso, casi ya no hay de esos, y casi todos son PWM. PWM son las siglas en inglés de modulación de ancho de pulso o Pulse Width Modulation. Ajá. Y es la idea, lo que tiene es que modulando este ancho de pulso, el drive puede decirte dónde va la cresta de la senoide y dónde empieza el semiciclo positivo y va al negativo. Ahora, ¿cuántas veces conmuto por segundo o cuántas veces switcheo o abro y cierro estos transistores? Ese se llama frecuencia de conmutación o también frecuencia portadora. Ese es bien importante para los efectos a la salida del drive. Si yo tengo 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz, van a tener una repercusión en los cables, en el motor y en los efectos que yo pueda llegar a tener. Oye Javier, ¿y para qué se sube la frecuencia portadora? Cuando tú elevas la frecuencia portadora de un drive, el ruido en el motor disminuye, el ruido audible. La intención es, si yo tengo un drive manejando un motor que al final está encargado de la unidad manejadora de aire de esta sala, si yo ese ruido no lo tuviera en 16 kHz, a lo mejor escucho un pequeño silbido del control que tengo en el motor y ya no sería tan fácil que ustedes me escucharan o sería un ruido que en algún momento molesta. En un área industrial ese ruido definitivamente no es mayor que un estampado en un área de automotriz o que un molino en un área minera, etcétera, pero para eso sirve. Ahora, esas dos cosas tienen repercusión en los efectos que va a haber a la salida hacia el motor. Lo que sucede es que ese voltaje, dependiendo de la distancia que hay entre el drive y el motor, puede llegar a tener una reflexión, puede llegar a tener un regreso. A ese efecto se le llama onda reflejada. Lo que sucede es que la impedancia del cable a la salida del drive y la impedancia del cable a la llegada al motor no tienen la misma impedancia. Ese es un fenómeno que empezó desde allá en 1900 en las líneas de transmisión, donde yo enviaba 115,000 volts de un lado y veían 230,000 al otro. Lo que sucede es que como esta impedancia de cables no empata en ambos costados, eso causa que el voltaje se refleje en la dirección en la que venía y como se refleja se empieza a sumar y eso causa que haya picos de voltaje. Mientras la longitud del cable y la frecuencia de conmutación aumenten, el pico de voltaje también va a incrementar. Entonces, lo que yo puedo ver en las terminales del motor, y ojo al momento de medir porque voy a pasar de 1000 volts, es que puedo ver 2 y hasta 3 veces el voltaje que va a haber aquí. Dijimos que había 675 volts por 2, 1350 volts.
¿ok? Si el aislamiento de las bobinas de mi motor es de 1000 volts, ya lo maté. Si es de 1200, también ya lo maté. ¿Ok? Aquí también va a haber normativa. La normativa va a ser de NEMA o de IEC. Ahorita más o menos las vamos a tocar. ¿Ok? Pero este es el efecto que sucede. Este se llama onda reflejada. Pero hay otros dos efectos más. El otro efecto que también ocurre es que yo pueda llegar a dañar los valeros o rodamientos del motor por medio de un voltaje inducido. Se llama daños de valeros eléctricamente inducidos, por sus siglas en inglés. El resultado de este voltaje inducido es que fluye un voltaje en la flecha del motor o en el eje, debido a que los IGBTs que conmutan en el drive actúan como switches de alta frecuencia. Esa conmutación, switcheo y o apagar y prender, causa que esta corriente pase por el valero y degrade la vida útil del mismo. ¿Ok? La grasa del valero tiene cierta capacidad dieléctrica. Si se vulnera o debilita, el voltaje inducido crea un acoplamiento capacitivo en la flecha, no en la flecha, en la flecha del motor, y fluye una corriente y se descarga en el valero. Y eso hace que se dañen los valeros y empiecen a dejar unas pequeñas rasgos en las pistas de que hubo una descarga. Y por último, y por el mismo efecto, existe por esta conmutación rápida, perdón, valero te refieres al rodamiento del motor. Por esta misma conmutación y esta transición rápida de los IGBTs se incrementa la posibilidad de tener un ruido eléctrico. Este ruido eléctrico se llama corriente de modo común, que viene provocado por un voltaje de modo común. Es un tipo de ruido eléctrico que induce o interfiere con las señales, y este ruido realmente lo que hace es que la operación del drive interfiera con otro equipo sensible electrónico a su lado. ¿Les ha pasado que está todo funcionando muy bien y exactamente cuando tengo salida hacia el motor empiezan los problemas? ¿Okay? La gente dice, es un armónico. No. Si fuera armónico, en el momento en el que yo conecto al drive en la red, ahí tendría el problema. Si el problema empieza cuando yo tengo salida al motor, es por aquí. ¿Ok? Entonces es muy importante saber en qué momento se está presentando el efecto. Si es exactamente al conectar el equipo a la red o si es cuando yo tengo salida al motor. Esto es algo muy frecuente. Ahora, ¿por qué se crea ese voltaje de modo común? Yo puedo ver aquí que tengo estos 3 IGBTs en el semicírculo positivo y 3 en el negativo. Lo que estoy haciendo es conmutar las 3 fases en el semicírculo positivo o negativo para simular una onda senoidal aquí a la salida. Pues la conmutación es tan rápida que el sistema no puede llegar a quedar balanceado todas las veces en todos los microsegundos o nanosegundos que está conmutando esto. Entonces, si yo tuviera el voltaje de A más con referencia a tierra, más el de B con referencia a tierra, más el de C con referencia a tierra, en un sistema balanceado, ¿a qué debería ser igual? A 0. Con la conmutación, en ciertos milisegundos puedo hacer que este esté conmutando, pero en la fase C o en la fase RCT, en la T, no tenga nada. Eso va a hacer que el voltaje no sea igual a 0 y quede un voltaje remanente en ciertos milisegundos o nanosegundos. A ese voltaje remanente se le llama voltaje de modo común, y ese es el que está yendo en todo el circuito del drive hacia el motor y del motor hacia la instalación. Si yo no le doy una ruta a tierra, el ruido va a seguir por ahí. El problema viene cuando hay varios equipos que van a estar en la ruta del cable del drive al motor o del transformador al drive. Hay muchos fabricantes que hacen un muy buen trabajo en sus manuales de instalación, que te dicen, cuando tú vas a tener el cable de la salida del drive, no pongas ningún otro cable
cerca o corriendo en paralelo, a menos de que estés a 50 centímetros de distancia y con una charola, tubo o conduit diferente. Oye, y si cruzo un cable de control con uno de fuerza, que cruce exactamente a 90 grados. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la regla de la mano derecha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué va aquí? El campo eléctrico. ¿Qué va acá? El campo magnético. Si cruzo a 90 grados, hago que el campo magnético se atenúe y no interfiera. Por eso tiene que cruzar a 90 grados. ¿Han usado el cable uso inversor? ¿Sí? ¿Qué tiene ese cable? Una chaqueta protectora, blindaje, aterramiento. Hay algo más importante que tiene que ver con la regla de la mano derecha. Van puestos de manera simétrica. De tal forma que los tres cables concentren en el centro del cable el campo magnético de las tres fases. Entonces todo eso va para atenuar este ruido eléctrico. ¿Sale? Ahora, vámonos para acá. Bueno, este era importante. Esto es lo que causa el voltaje reflejado en las bobinas del motor. Se calienta tanto que lo que acabo haciendo es degradar el aislamiento. Y la degradación puede ser entre vuelta y vuelta, como es este caso, o entre bobina y carcasa, como es este otro. Entonces, el problema de esos picos de voltaje es que el primero que daño es al motor. Evidentemente el cable tiene que soportar ese pico de voltaje, porque si no también el aislamiento del cable se va a ir degradando. La otra es que esta forma de onda, fíjense, esto ya está medido con un osciloscopio, voy a pasar los 1000 volts casi siempre. Este de hecho está llegando a casi 1400 volts. Entonces la idea es que el motor tenga la capacidad de soportar esos picos si lo va a alimentar un variador de frecuencia. El dB/dt se afecta por la distancia del cable, la frecuencia de conmutación, la impedancia del motor, el tamaño y el tipo de calibre o cable. Todo eso es. Aquí está el vestigio de que hubo una descarga en los rodamientos o valeros del motor. Eso ocurre típicamente en 200, 250 caballos en 480 para arriba, casi siempre va a ocurrir esto. Y hay muchas maneras de atacarlo. La gente lo que hace es aísla el rodamiento o el valero y así evita que haya una descarga. Le ponen grasa conductiva, aunque suene como contraproducente, y lo que hacen es evitar que haya diferencia de potencial y entonces nunca hay descarga. O le ponen una escobilla de puesta a tierra a la flecha, al eje del motor. Y entonces así estoy aterrizando eso, ¿no? Hay muchas formas. Los filtros también van a ayudar a atenuar esto. Y la interferencia electromagnética es, la verdad, un acumulado de buenas prácticas de instalación, empezando por tener un cable adecuado, ¿no? Donde el cable uso inversor sí hace la diferencia para este efecto. Oye, es que es muy costoso. Sí. Les mentiría, sí tiene un costo, pero tiene un beneficio, ¿no? Si yo gasté $60,000 en una cámara termográfica para estar dentro de un horno de cemento para ver la flama y la operación de un drive de los ventiladores del enfriador del horno me está afectando la cámara, no me está dejando disfrutar de mis $60,000 de cámara para ver cómo jalo el quemador. Entonces, sí paga, ¿no? Entonces, ahí también algunos filtros nos van a ir ayudando, ¿sale? Ahora vamos a la parte normativa. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Qué? ¿Cuál es el marco normativo de onda reflejada y ruido en modo común? En casi todas las instalaciones donde hay motores controlados por variadores, ambos efectos están presentes y puede ser en mayor o menor escala, depende mucho de la instalación. Pero ¿cuál es la guía normativa? Bueno, está la norma MG1 en su punto 31.4.4.2, que dice que para que un motor pueda
tener o soportar el pico de voltaje alimentado por un inversor o variador de frecuencia, tiene que soportar 3.1 veces el voltaje alimentar. Siempre y cuando el voltaje nominal de entrada no exceda el voltaje nominal del motor. Si ustedes hacen 480 por 3.1, les va a dar 1488 volts. Un motor uso inversor soporta 1488 volts. La norma nada más te dice, cuidado con esto, no te pases de estos límites, chalala. Ahora, con que sea uso inversor, ya no voy a tener problemas, se cayó el teléfono, ya no voy a tener problemas de onda reflejada. Puede ser, ¿no? Si estoy hablando de 300 metros y un calibre de cable alto, a lo mejor paso los 1488 volts y aunque sea un motor de uso inversor, voy a tener problemas. El tema y la gran ventaja es que a lo mejor no tengo que ir a un filtro o a un dispositivo más costoso. Entonces, aquí les puse también la liga para que vayan y vean la norma directamente. Y si a alguno le gusta más la norma IEC que la NEMA, la IEC equivalente es la IEC 60034-18 en su punto 41, en su punto 41 del 2014. 60034. Y ahí va a decir exactamente lo mismo. La mayoría de esas normativas están puestas como especificaciones técnicas. Siempre van a traer en paréntesis TS, Technical Spec. Así están escritas la IEC. ¿Sale? Ahora, en el 31.4.4.3 también describe lo destructivo que puede ser para los rodamientos o valeros de un motor que una corriente fluya a través de ellos. Y en el mismo párrafo dice que cuando se alimenta por medio de un inversor de frecuencia, la causa raíz de este flujo proviene de un voltaje de modo común, el cual modifica significativamente el potencial de neutro a tierra, generándose un inminente daño en esos valeros. Describe también las formas o maneras de mitigarlo. Afrontar estas corrientes, se puede modificar la topología del variador, añadir filtros, mejorar el sistema de aterrizado, poner una escobilla de puesta a tierra. Debe resaltarse que aislar los valeros o rodamientos no previene de algún daño adicional a otros equipos que estén conectados en la misma flecha. Esa fue salud. La parte. Ahora, ¿qué soluciones podemos tener a la salida para mitigar tanto la onda reflejada como el ruido de modo común? Ok. Protección de motores. Tenemos los mismos reactores que habíamos visto, pero ahora van a estar a la salida. Entonces, cuando está a la entrada se llama reactor de línea o reactor de entrada. Cuando está a la salida se llama reactor de salida o reactor de carga. La pregunta obligada es, si yo tengo un reactor de línea, ¿lo puedo utilizar a la salida? Sí. ¿Quién dice que no? ¿Y por qué? No, sí se puede utilizar, pero lo más importante es tratar dentro de lo posible que la impedancia de entrada y la impedancia de salida no sean iguales. En cuanto a milihenries. ¿La frecuencia de salida no afecta? La frecuencia de salida afecta si solo si pasas de los 50 o 60 Hz. Si vas a trabajar en altas frecuencias, hay un derrateo con los reactores. Es buena pregunta. Pero la intención, sí. Los variadores, bueno, diferentes fabricantes acostumbran a indicar los niveles de la construcción de la forma de onda de salida, que son de 3 niveles, de 5 niveles. Eso tiene que ver también con la aplicación o digamos, modificaría la distancia donde yo debo utilizar filtros. Solo modifica el PWM. ¿Qué tan? ¿Que me modifica la forma de onda de salida? Sí. ¿Cuántos pulsos puedes ver? Mientras más niveles tengas, está más limpio de tantos pulsos. Pero no tan limpio como para no utilizar nada. Si esa es la pregunta. ¿No es relevante? O sea, la topología cambia. En media tensión, por ejemplo, hay ciertos niveles
que pueden hacer eso y evitar hasta cierta distancia cosas o dispositivos especiales. Pero después de esa distancia tienes que colocarlos. Perdón. Entonces, en baja tensión tenemos estos tres: reactores a la salida, filtros de BNDT y filtros senoidales. Cada uno tiene un costo, cada uno tiene una distancia en la que puede trabajar y evidentemente un desempeño diferente. Conforme me voy yendo a la derecha, el costo va aumentando, pero también mi distancia va aumentando. Cosas importantes: a lo mejor si yo tengo un motor uso inversor y tengo 150, 180 metros, con o sin reactor la puedo hacer, ¿no? Porque el pico de voltaje que soporta el motor me va a soportar ese pico que da y no voy a tener problemas. Pero si voy encima de ciertos valores y yo tengo que estar estudiando todo esto, voy a tener que empezar a ver qué es solución. La intención es que cada producto o solución va a ofrecer diferentes resultados. Esta es la forma de onda típica a la salida del drive, y la raya continua roja me va a marcar los 1000 volts. Lo que yo no quiero es pasar de 1000 volts para dañar a algún motor, ¿no? En el peor de los escenarios, que fuera su tensión de aislamiento. Entonces, con un reactor, cuando yo tengo menos de 10 metros, estoy bien. Cuando voy de 10 metros a 300 metros, con un filtro de BNDT, estoy perfecto, no paso de 1000 volts. Pero cuando paso de 300 metros y voy a kilómetros, quizá mi mejor solución es un filtro senoidal. Evidentemente, esto va de acuerdo a un costo y a una construcción dentro del equipo, ¿no? Por eso cambia el costo, ¿sí? El reactor de carga realmente va a actuar como un amortiguador entre la salida y el motor. La salida del drive y el motor. La intención es reducir los picos de voltaje causados por el de BNDT y se recomienda en longitudes que no pasen de 30 metros. Eso es como regla de dedo. Ahorita vemos cómo hacemos la simulación. La idea es atenuar el exceso de pico de voltaje, reducir el calentamiento en el motor, reducir el ruido en el motor, y es una solución costo efectiva. Es la solución menos costosa, pero pudiera no ser solución en todos los casos. El filtro de BNDT es utilizado para disminuir todos esos bordes, todos esos picos abruptos de la forma de onda. En lugar de que se sobredispare y luego empiece a bajar, evito ese sobredisparo, y la distancia puede llegar inclusive hasta los 300 metros, de 30 a 300 metros. Aquí la gran ventaja es que empiezo a proteger cables y conexiones, no nada más el motor. Por eso tiene un costo adicional, pero ya está protegiendo cosas adicionales también. Reduce los voltajes por debajo de los 1000 volts, protege los devanados del motor, cuida la degradación o ruptura del aislamiento. No es necesario utilizar motores uso inversor si coloco este equipo. Reduce el ruido de modo común a un 30 o un 40%. No lo reduce por completo, pero lo disminuye. Y bueno, los motores operarán más frescos y por ende durarán un poquito más de tiempo. Cuando voy a hacer retrofits de un arrancador a tensión plena a un drive, quizá lo mejor que puedo hacer es colocar un filtro de BNDT para cuidar ese motor que seguramente no está hecho para trabajar con variador. ¿Sale? Nuestros filtros de BNDT se llaman B1K, todos son listados por UL. Hay igual en voltajes abiertos en una platina, NEMA 1, NEMA 3R, y también hay kits para quienes arman tableros, desde 2 hasta 750 amperes. También se pueden poner en paralelo con corrientes más grandes, y bueno, la idea es proveer de un pico evitar un pico de voltaje en las terminales del motor. Por último, está el filtro senoidal. Sí. Para colocar en paralelo, ¿es necesario indicar al proveedor a ustedes que se van a colocar en paralelo, o se pueden comprar en diferente tiempo, época, instalar en paralelo y no hay ningún problema? No, si tienes que... No pase como el transformador, que si no son gemelos, el problema de la impedancia... No tienes... No es un equipo especial, pero sí tienes que calcularlo cuando va en paralelo, porque hay un derrateo en el momento en el que los pones en paralelo.
y tienes que cuidar el cableado más que cualquier otra cosa, ¿no? Que la fase U pase por el mismo, la misma terminal del B1K, la B y la W, porque si no vas ahí a desfasar las cosas. Sí, sí lleva un pequeño diseño. El filtro senoidal realmente es un filtro pasabajas, se utiliza en combinación de variadores con distancias muy largas de motor. Todas las bombas electrosumergibles, todas esas bombas sumergibles en muchos casos en lugares para irrigación o agricultura, esto también es muy usado, aunque parezca que no. Todas las bombas sumergibles, ninguno de esos motores puede ser uso inversor. Es un motor que va embebido en la bomba. Entonces no es que le puedan poner un aislamiento mayor o etcétera, no cabe ni siquiera si hicieran algo así. Entonces esas bombas sumergibles que llevan el motor embebido en la bomba, es muy usual también que contemplen un filtro senoidal. Oye, pero las distancias son 180, 200 metros, sí, pero lo que no quieres es matar el aislamiento del motor de ese motobomba, pues. Entonces eso... Ahí aplicaría a muchas de las soluciones, pone un transformador ahí sub. ¿Ese hace más o menos la misma función? Bueno, yo sé que no, que hay una diferencia en la tensión ahí por la distancia, pero también ese transformador hace la función de proteger. De hecho, hay aplicaciones donde hemos visto, el SUT es un transformador de subida, ¿no? Se llama Step Up Transformer, por eso es SUT. Pero lo que hace mucha gente, sobre todo en bombeo electrosumergible, es, yo tengo 600 caballos. Entonces los 600 caballos los voy a alimentar en baja tensión, mi drive va a estar en baja tensión, voy a poner un filtro senoidal a la salida del drive, voy a poner un filtro senoidal a la salida del drive, y después del filtro senoidal voy a poner un transformador elevador para llegar a 4000 volts y alimentar un motor de media tensión en 3.5 kilómetros lejos. Eso es una solución costo efectiva para no adquirir un drive de media tensión con todo lo que lleva, ¿no? Porque en 600 caballos la verdad es que todavía es mucho más atractivo un drive de baja tensión que de media. ¿O me equivoco, mi amigo? Entonces, eso es algo muy frecuente, pero lo que hemos visto muchas veces es que colocan el transformador de subida y después el filtro senoidal. Pero si haces eso, lo que estás haciendo es que el transformador de subida le van a llegar todos los pulsos de la salida del drive. Entonces a lo mejor va a trabajar más caliente, no va a ser tan eficiente, etc. Recomendamos siempre primero el filtro senoidal y luego el transformador de subida, ¿no? Eso es algo frecuente. Entonces la idea es eliminar todos los picos de voltaje, eliminar el calentamiento del motor, proteger al cable, porque aquí ya no va a tener picos de voltaje. Si voy a tener kilómetros, lo que menos quiero es calentamiento, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Prevenir, evidentemente, fallas de aislamiento en el motor y extender la vida útil tanto del cable como del drive. Adelante. Estos equipos se colocan a la salida del drive. Correcto. Pero entonces, ¿qué tanto le incrementa el consumo a mi propio drive? Es decir, ellos dependen de acuerdo a la potencia del motor que yo vaya a hacer la corrección, pues me imagino que así mismo va el equipo que tengo que instalar. Pero ese equipo va a consumir una potencia mecánica. ¿Una corriente adicional? Sí, exacto. No, pero sí la tienes que seleccionar con la corriente de plena carga del motor. Eso sí es bien importante. Pero no me va a afectar No, la potencia. pueden tener caída de tensión, pero no te va a aumentar la corriente. ¿Ok? Aumenta la corriente a la salida cuando yo tengo muchos cables en paralelo, corriendo en paralelo. Ahí sí, por ejemplo, hay una aplicación muy típica que se llama aplicación multimotor, donde yo tengo un drive, por ejemplo, de 100 caballos para alimentar 30 drives de 5 caballos. 30 motores, perdón, de 5 caballos. Entonces, con un solo drive controlo 30 motores. Toda la ruta del cable que va en paralelo de esos 30 motores sí puede crear una capacitancia entre ellos. Se llama
Capacitancia. ¿Cómo se llama? Es capacitancia de acoplamiento, pero también se le conoce como, bueno, es una capacitancia que se crea por eso, pero esa sí necesita una corriente del drive. O sea, el drive tiene que estar sobredimensionado un poco porque cierta corriente se va a ir a esa capacitancia de acoplamiento. Así se me olvidó el nombre, pero y ahí sí tienes que considerarlo. Por eso te dicen, cuando hay una aplicación multimotor, para tú seleccionar un drive, tienes que sumar la corriente a plena carga de todos los motores más un 1.1%. Ese 10% es para que toda la capacitancia que se crea, el drive tenga la capacidad de alimentarla y no perder esa corriente. Y lo otro que también te sugieren a la salida con este tipo de aplicaciones multimotor es poner un reactor, porque 30 motores de 5 caballos no van a tener la misma impedancia que un motor de 100. Entonces, ahí te ayuda digamos, a acoplar o mejorar esa impedancia. Ajá. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, al igual que los filtros pasivos, el filtro senoidal también tiene la posibilidad de tener PQ Connect, ya sea por Bluetooth o por alguna red de comunicación o las dos. Desde esto también, ¿cómo sé que un filtro senoidal está funcionando? Solamente así, ¿sale? Entonces, aquí está el filtro senoidal. Tenemos dos filtros senoidales. El KMG para equipos de par constante. Y al igual que el HGP, está con UL508, tiene una puerta, le puedes dar acceso, le puedes dar un servicio, etcétera, etcétera. Igual hay kits, hay platinas, hay abiertos, NEMA 1, 480, 600 volts, de 800 a 750 amperes, si se necesita se ponen en paralelo. Comunicación RTU, Modbus RTU como mínimo, Ethernet IP es la que sigue. Y bueno, la idea es llevar todo esto a una SCADA. El otro es el MSD. El MSD es para par variable. La idea es la misma, llegas a una corriente mucho más grande y también le puedes poner el PQ Connect. Entonces, ahí están más o menos los beneficios de los diferentes dispositivos. Reduce el pico de voltaje, reduce calor en el motor, reduce el ruido audible, extiende la vida del motor, protege el cable y la onda reflejada para par constante y para par variable. Para que en una sola puedan verlos todos. Vale. Entonces, al igual que en los armónicos, aquí está un pequeño resumen de la información. Todos los variadores de frecuencia actuales tienen salida tipo PWM y afectan en mayor o menor medida la vida útil del cable y del motor. Todos. Aquel que diga que no, es que no está funcionando. ¿Okay? Existen múltiples soluciones para reducir estos efectos. Hay que utilizar los estándares NEMA o IEC para determinar los límites de onda reflejada y modo común que puede soportar un motor. Calcular el pico de voltaje es importante para saber a qué voltaje estará expuesto tanto el motor como el cable, con un acelerador en línea o midiendo en las terminales del motor. Ojo a la hora de medir, va a haber más de 1000 volts. Si mi medidor solo tiene 1000 volts de aislamiento, me voy a quedar con el aislamiento en la mano. ¿Okay? Los reactores de carga son el dispositivo menos costoso para mitigar algunos de los efectos, pero pudieran no ser la solución total. Revise bien las características de la instalación. Si cuenta con motores o su inversor, igual es necesario revisar la aplicación o instalación. Considerar siempre los datos específicos y completos de la instalación. Tratar de no asumir. Si asumimos, de repente las cosas no salen de lo mejor. Existen opciones con conectividad o comunicación para monitorear, controlar y hasta realizar mantenimiento predictivo. Ahora, vamos a ver algunas de las herramientas que utilizamos. Igual, perdón amigo, en estas mismas simulaciones, aquí podemos ver, ¿dónde está? Aquí. Entonces fíjense, aquí tengo un reactor a la salida, un filtro de BNDT,
un terminador, y el filtro senoidal no lo tengo porque no lo puedo simular, porque serían muchísimos circuitos, pero esto es exactamente lo que yo veo, ¿no? Aquí hay una salida PWM, todos los drives la tienen. Entonces, la salida PWM es lo que yo tengo en color azul. Aquí está el pulso. Y esto en color rojo es lo que yo veo en las terminales del motor. Ahorita lo tengo a 50 metros, solo a 50 metros. Y también podemos aquí mostrar las características. El voltaje a la salida del drive, 650. El voltaje en las terminales del motor, 1146 volts. Entonces, si el motor es de 1000 volts, ya lo dañé. Esa es una degradación con el tiempo, ¿verdad? Pero ¿por qué la frecuencia de conmutación tiene que ver? Porque esto lo hago 2000, 4000, 6000, 8000, 16000 veces por segundo. Mientras más veces lo haga por segundo, peor es el tiempo de degradación, ¿no? O más rápido lo degrado. Por eso la frecuencia de conmutación también tiene que ver. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera poner un reactor, ¿qué es lo que va a hacer el reactor? Realmente retrasar la corriente con respecto al tiempo, y también va a tener una pequeña caída de tensión que va a hacer que en 50 metros yo no pase de 1000 volts. Estoy en 994 casi, ¿no? Pero no paso de 1000 volts. Ahí ya estoy protegiendo el pico de voltaje. Pero realmente, si yo quisiera proteger cable y motor, si yo le pongo el filtro de Vendetti, y lo vuelvo a simular, voy a estar abajo de los 700 volts. Ahí fue una mejor solución. ¿Sale? Ahora, hay otras maneras de simular estos circuitos. Yo puedo literalmente aquí decir, ok, es 480, mi frecuencia de conmutación son 2 kHz, el tipo de cable que tengo es plano, voy a correr casi 300 metros, la corriente que necesito son 65 amperes, y el calibre del cable que voy a usar a lo mejor es de 65 amperes, a lo mejor es calibre 10, ¿no? Y dice recomendado mínimo calibre 6, entonces me voy aquí al 6. Un cable por fase, y me dice, ok, no voy a pasar de 0.94 kilovolts, o sea, 940 volts. O sea, ahí puede ser solución. Oye, ¿qué pasa si me voy a 4 kilohertz? Ah, estoy en 930, ¿ok? Oye, ¿y si mi cable no es plano y es uso variador? 930, y si me voy a cable normal, a 900. Ajá, y aquí veo cuál es la mejor de las soluciones. ¿Por qué cambia eso? Porque la impedancia del cable es diferente. ¿Sale? Y hay otra manera más, que no sé si conozcan, pero todo el mundo también puede tener acceso a esa. Y son unas herramientas que hizo un doctor en electrónica de potencia, y aquí podemos poner cualquier drive en un cierto voltaje de la potencia que ustedes me digan, conmutando a 2, 4 kHz. Si se fijan, este es un cable uso variador. Yo aquí lo puedo poner un cable normal, si fuera el caso, no apantallado. Le puedo decir que el calibre de cable que ahí necesito. ¿Utilizan más AWG o milímetros cuadrados? AWG. Ok. Entonces, a lo mejor aquí con un 0 la hago, y aquí le pongo, no sé, 135 metros reales. Y que es un motor de, sin ponerle nada, le pongo simular, y al momento en que le doy simular, me va a crear un reporte. Y este reporte siempre lo hago previo y posterior. Previo a tener alguna solución, y posterior a la solución que le recomendemos al cliente, para que él sepa que si no pone algo, el pico de voltaje al que va a llegar, la degradación quizá le daña a ese motor en un periodo de tiempo muy corto. Pero si sin utilizar un motor uso inversor logra
atenuarlo, ya la hizo, ¿no? Entonces, este es el reporte que sale. Aquí te dice, falló porque el pico de voltaje es de 1911 volts. Ajá. Entonces, con estos 1911 volts, ni el cable uso inversor va a poder, digo, el motor uso inversor va a poder soportarlos. Entonces, aquí necesitamos algo en medio. Entonces, esta es la película de cómo está hoy, y luego le ponemos algún otro método, y con ese método o solución ya le podemos decir cuánto le ayudamos a mejorar. ¿Se acuerdan cuánto estaba? 1911 volts, ¿verdad? No siempre es tan rápido, mientras más gente hay, más tarda. No se me pongan nerviosos, pero la idea es que lo que te da al final son dos formas de onda, la del semiciclo positivo y la del semiciclo negativo. La azul es lo que sale del drive y la roja es lo que ve en las terminales del motor, para que tú puedas ver cuánto fue esa reflexión de voltaje o la degradación que puede tener. Ahora lo cumples porque tienes 1074 volts en lugar de 1900, y fíjate, ya el pico no fue, se disparó y regresó, simplemente sí tiene un pico, pero ese pico no pasa de los 1100 volts. Entonces ya fue solución. ¿Cómo fue que dijo que se llamaba la página? La página se llama... Sí, no lo puse. No lo puse. Ahorita te digo cómo se llama. https://rockwell.transim.com. ¿Sí? Si no estás registrado, pones un American Express o Mastercard. No tienes que poner ninguna de esas. No, nada más te registras y ya te da el acceso. Es una muy buena herramienta también. Entonces, todo eso lo usamos para poder saber cuál es la mejor solución ante este tipo de cosas. Gracias, Cris.